Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El mercado interestelar de Calzari Prime era una jungla de luces agresivas, voces mecánicas y lenguas imposibles. Nadie miraba a nadie demasiado tiempo. Todos sabían que los curiosos no vivían mucho en ese planeta. Era un lugar donde los tratos se cerraban con cuchillos y las promesas se olvidaban con un disparo. Julián Navarro caminaba con el cuerpo cansado y el rostro oculto bajo una capucha oscura, como uno más entre los marginados. Había llegado a Calzari hacía 3 días, buscando repuestos para una nave que ni siquiera era suya. El humano viajaba sin bandera, sin clan, sin más propósito que el de seguir respirando. Lo único que conservaba era su mochila con herramientas viejas y un brazalete de identificación militar que nunca usaba. Nadie confiaba en los humanos allá. No después de la guerra. La lluvia púrpura cayó de golpe, espesa, caliente. El tipo de lluvia que te hacía sentir sucia el alma. Los comerciantes cerraron sus toldos, los mendigos buscaron portales abandonados. Julián se detuvo bajo una estructura metálica oxidada cuando la oyó. Un grito. Un llanto quebrado, tan real, tan lleno de desesperación que pareció rasgar la atmósfera turbia de Calzari. ¡Ayuda! Por favor, alguien. Mi mamá no se despierta. El humano se giró. Nadie se detenía. Algunos se apartaban con repulsión. Otros miraban de reojo, con incomodidad, pero seguían sus caminos como si la voz no hubiera existido nunca. Julián dudó un instante. Él no era un héroe. No más. Ya había intentado salvar planetas antes, y todo lo que recibió fue cicatrices que nunca sanaron. Pero esa voz, algo en ella lo apretó por dentro, como un dedo empujando en una herida antigua. Se movió, esquivando puestos y charcos, siguiendo la dirección del grito. El callejón era estrecho, oscuro, apestaba a desperdicio químico. Al fondo, bajo una estructura derruida y cubierta de musgo azul, estaba la niña. No debía tener más de 8 años humanos. Su piel era de un azul pálido y brillante, como cristal bajo la lluvia. Llevaba un vestido simple, mojado y rasgado. A su lado yacía una figura más grande, femenina, con los tentáculos capilares enredados y el cuerpo sin movimiento. La niña temblaba mientras abrazaba el torso de su madre con todas sus fuerzas. «Mamá, por favor, despierta, despierta». Julián se acercó despacio, sin hacer ruido, sin mostrar amenaza. «Hey», su voz era grave, humana, cargada de cicatrices. La niña lo miró como si viera a una criatura imposible. «¿Tú eres humano?» Él asintió. «¿Qué le pasó a tu madre?» «No lo sé», empezó a decir cosas raras, luego se calló. «Pedí ayuda, pero todos me ignoraron, dijeron que era una enferma, una sucia». La niña sollozó con fuerza. «Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer». Julián se arrodilló junto al cuerpo de la madre. Sus rasgos eran finos, majestuosos incluso bajo el velo de sufrimiento. Tenía tatuajes tribales apenas visibles en el cuello. Su cuerpo respiraba, pero con esfuerzo. Puso los dedos sobre el cuello, donde imaginaba que estaría el pulso de su especie. Lo encontró. Era débil, pero real. «Está viva», dijo en voz baja. La niña lo miró, con los labios temblando. «¿Puedes ayudarla? Por favor». Julián respiró hondo. Sabía que esto lo metería en problemas. Que quizás esa mujer era de algún clan importante, o peor, perseguida por ellos. Sabía que los ojos del mercado veían todo, y que si lo ayudaba una vez, nunca dejarían de buscarlo. Pero no podía mirar esos ojos verdes llorosos y marcharse. «Voy a intentarlo», respondió. Levantó a la madre con cuidado. Pesaba poco, pero su cuerpo estaba caliente como si ardiera por dentro. La niña lo ayudó, sujetándole una pierna mientras avanzaban por las sombras. «¿Cómo te llamas?», preguntó Julián mientras caminaban. «Sarella», respondió la niña, jadeando. Luego lo miró con timidez. «Gracias por no ignorarme como los demás. No tienes que agradecer nada. Tu madre sigue viva, y eso es lo único que importa ahora». Avanzaron por callejones ocultos hasta una vivienda vacía donde Julián se estaba quedando. No era más que una caja metálica abandonada, con una camilla improvisada y un par de herramientas médicas que había comprado por si las necesitaba. Depositó a la madre sobre la superficie plana y comenzó a examinarla. Tenía espasmos en las manos, y unas líneas negras parecían correr por sus venas. Algún tipo de toxina. ¿Qué comió antes de desmayarse? Solo bebió agua en una fuente pública, dijo Sarella, nerviosa. No teníamos más.
Julián frunció el ceño. Esa agua está envenenada. Se supone que es para deshacerse de los marginados. Esto no es una enfermedad, es un ataque. La niña se tapó la boca con horror. ¿La mataron? No, si puedo impedirlo. Rebuscó en su mochila, sacó un viejo purificador, y luego una cápsula médica de regeneración celular de bajo nivel. Inyectó el líquido bajo la piel de la mujer. Luego usó un filtro respiratorio con oxígeno limpio. Sarella se sentó a su lado, sin decir nada, mirando todo con la inocencia rota de quien vio morir a todos menos a su madre. Pasaron minutos interminables. La respiración de la mujer se estabilizó. Su cuerpo seguía inconsciente, pero ya no se estremecía como antes. Julián se dejó caer sobre una silla oxidada y se cubrió el rostro con una mano. Estaba exhausto, pero aún alerta. La niña se acercó, despacio, y apoyó su cabeza contra su hombro. No dijo nada. Y él no la apartó. En algún rincón del sector, sin que ellos lo supieran, varias figuras encapuchadas observaban las cámaras rotas de seguridad, reconstruyendo las imágenes en tiempo real. Y una voz femenina, gutural, furiosa, pronunció una orden seca. Encuéntrenlos. Y mátalo a él. La noche en Calzari Prime no traía descanso. Solo cambiaba el tono de la violencia. En lugar de gritos de vendedores y motores oxidados, se oían disparos lejanos, carcajadas afiladas y el zumbido constante de drones exploradores buscando su próxima presa. Para Julián, cada ruido era un aviso de que aún estaban vivos, y eso era suficiente. Dentro del refugio oxidado, la madre alienígena aún no despertaba. Su respiración seguía irregular, pero ya no parecía al borde de la muerte. Julián había hecho todo lo que estaba en su poder: purificación, estabilización neurológica, hidratación forzada. Más que eso, requería equipo médico que él no tenía, y que los que lo tenían jamás le venderían a un humano. Sarella no se separaba de su madre. Había pasado horas sujetando su mano, hablándole en su idioma nativo, contándole cosas que probablemente solo entendían ellas dos. Julián la había observado en silencio desde la esquina de la habitación. Le dolía ver cuánto amor había allí, cuánto miedo. La niña no pedía juguetes ni comida, solo una cosa: que su madre volviera a mirarla. Pero afuera, el destino había empezado a moverse. El callejón donde Julián encontró a Sarella había sido cerrado con barreras policiales 3 horas después de que ellos se marcharan. Sin anuncios públicos. Sin explicaciones. Solo aparecieron soldados de élite con armaduras negras y rostros ocultos tras cascos reflectantes. Nadie del mercado se atrevió a hacer preguntas. Quienes lo hicieron, ya no estaban allí para contarlo. Los soldados recogieron rastros de sangre, identificaron el modelo de calzado que dejó huellas en el barro púrpura, y escanearon una gota de sudor que Julián había dejado atrás. Un perfil humano. Clasificación prioritaria. No por lo que era, sino por con quién estaba. En lo más alto de una torre envuelta en niebla venenosa, una mujer alienígena de cuerpo imponente y armadura ceremonial escuchaba el informe sin parpadear. Sus ojos eran del mismo color que los de Sarella, pero más fríos. Llevaba una capa de cuero vivo y en su frente brillaba un símbolo de guerra, con una cicatriz atravesándolo. Así que la bastarda sigue viva, murmuró. Los oficiales la miraron sin hablar. Y ha sido tocada por un humano. Ensuciada. Nadie osó contradecirla. Encuéntrenla. Y tráiganme la cabeza del que la cargó. Mientras tanto, en la habitación oxidada, Julián limpiaba el sudor de su frente mientras revisaba las válvulas del respirador improvisado que mantenía con vida a la madre. Llevaba más de 12 horas sin dormir. Pero había algo más que lo mantenía alerta. La manera en que el cuerpo de la mujer reaccionaba al suero. No era una simple recuperación. Era como si el metabolismo se reconfigurara, como si cada célula intentara adaptarse a una nueva sustancia. Su piel brillaba con una intensidad diferente. Su pulso, antes débil, ahora era profundo, rítmico. Y entonces, lo sintió. Una presión en el aire. Como si la atmósfera misma se detuviera a observar. Julián se giró. Los ojos de la mujer estaban abiertos. Verdes. Profundos. Dolorosos. Y fijos en él. Se incorporó con lentitud, como si cada músculo volviera a recordarle quién era. La miró con desconcierto, luego a su hija, que dormía sobre una manta en el suelo. La niña respiraba tranquila. La madre alzó la mano, señalándolo. ¿Eres tú, el humano? Su voz era ronca, pero poderosa. Julián asintió, sin moverse. Soy Julián. La encontré desmayada.
Tu hija pidió ayuda. Ella lo miró durante varios segundos que parecieron siglos. Muchos me han mirado, pero tú me tocaste sin miedo. No fue coraje. Fue necesidad. La mujer ladeó la cabeza. Era hermosa de una forma peligrosa. Como el filo de una espada antigua. ¿Sabes quién soy? No. Y honestamente, no me importa. Solo quiero mantenerlas a salvo. Un silencio se instaló entre los dos. Luego ella bajó la mirada hacia su hija, y el gesto de dureza se quebró. Se inclinó, acariciando el rostro de Sarella con una ternura que contrastaba con su fuerza. La niña abrió los ojos lentamente, vio a su madre despierta y gritó de alegría. «Mamá, ¿estás bien?» Se abrazaron con fuerza. Las lágrimas corrieron por los rostros de ambas. Julián apartó la vista. Era demasiado íntimo. Demasiado doloroso. Recordaba una escena parecida en otro tiempo, en otro planeta, cuando su propia hija aún respiraba. Cerró los ojos un momento para bloquear el recuerdo. Entonces la madre se giró hacia él. «Me llamo Naeria. Soy, o fui, una señora de clan en el mundo de Litera. Nos desterraron cuando se descubrió que mi hija llevaba mi sangre, pero no el linaje que ellos querían». Julián entendió sin palabras lo que eso significaba. Política. Traición. Muerte anunciada. ¿Nos seguirán? Naeria asintió. Ya deben saber que sigo viva. Y si tú me tocaste, si tú ayudaste, te casarán igual que a nosotras. Él respiró profundo. Lo imaginé. Podrías dejarnos aquí. Irte. No tendría rencor. No me iré, dijo Julián, sin pensarlo. Luego bajó la mirada hacia Sarella. Le prometí a tu hija que ya no estaba sola. Naeria lo observó en silencio, y algo en su expresión se suavizó. Entonces nos quedamos juntos. Al menos por esta noche. La puerta metálica vibró. Un zumbido grave, una interferencia. Luego, silencio absoluto. Y de repente, la oscuridad fuera del refugio dejó de ser solo noche. Era el preludio del asalto. La guerra los había encontrado. El silencio que siguió a la vibración fue espeso como el veneno en una copa de cristal. Julián se levantó de inmediato. Cada músculo de su cuerpo, aún cansado, obedeció sin dudar. Sus sentidos, adormecidos por la paz momentánea, despertaron con brutalidad. Naeria ya estaba de pie, sujetando a Sarella con el brazo izquierdo mientras su mano derecha tanteaba instintivamente en busca de algo invisible, como si esperara encontrar un arma que había dejado atrás. No hubo explosiones. No hubo disparos. Solo un silencio antinatural, denso, casi electrónico. El tipo de silencio que precede a la irrupción de fuerzas que no necesitan anunciar su llegada. Julián se acercó a la pequeña consola que había armado junto a la entrada. Un detector de frecuencias vibró, indicando señales de corto alcance. 3 firmas biológicas, muy cercanas. 2 más, en el techo. Nos rodearon, murmuró. Luego giró hacia Naeria. ¿Tú sabes pelear? Ella sonrió apenas, con un gesto que mezclaba tristeza y orgullo. No sobreviví tantos años huyendo solo por saber cocinar. Bien. Necesito tiempo. ¿Puedes retrasarlos? Naeria asintió y colocó a Sarella detrás de un compartimiento de placas metálicas. Quédate aquí. Pase lo que pase, no salgas. La niña abrió la boca para protestar, pero la mirada de su madre fue suficiente para sellar cualquier palabra. Se agazapó detrás del panel, con los ojos enormes, brillando entre sombras. Julián corrió hacia su mochila. No tenía armas de fuego. Nunca las cargaba. Pero sí tenía un viejo bastón de descarga, tecnología militar que usaba corriente dirigida. Lo activó. El metal vibró con un pulso vivo. Naeria se deslizó hacia un rincón y arrancó una varilla metálica oxidada del suelo. Su postura cambió. Se volvió una estatua de guerra. Sus ojos ya no mostraban dolor ni ternura. Solo cálculo. El primer impacto vino desde el techo. Una placa se desprendió con precisión quirúrgica. No un estallido, sino una incisión. Como si hubieran cortado el metal con un cuchillo de plasma. Un cuerpo negro descendió en absoluto silencio, con una armadura ajustada y un rifle corto en la mano. Naeria fue la primera en moverse. Con una agilidad felina, se abalanzó sobre la figura, girando sobre su propio eje, y clavó la varilla oxidada en el punto exacto donde se unía la clavícula con el casco. Un sonido húmedo llenó el aire. El cuerpo se sacudió, emitió un pitido agudo, y cayó.
Julián abrió la puerta de servicio lateral justo cuando otro soldado intentaba forzar la entrada. Sin darle tiempo a apuntar, descargó el bastón en el pecho del enemigo. El cuerpo convulsionó violentamente antes de desplomarse sin emitir un solo sonido. El tercero, más rápido que los anteriores, lanzó una granada de luz hacia el interior. Julián la vio en el aire, una esfera pulsante. No lo pensó. Se lanzó sobre Sarella, cubriéndola con su cuerpo justo cuando el estallido iluminó todo con un blanco absoluto. El mundo se volvió silencio. Luego estática. Después gritos. Naeria forcejeaba con el tercero. Ambos rodaban por el suelo, chocando contra la pared oxidada, intercambiando golpes secos, fluidos, brutales. Ella estaba desarmada. Él tenía una daga retráctil en el antebrazo. Pero en fuerza, estaban parejos. Julián se levantó, tambaleante, y sin pensar, lanzó su bastón de descarga hacia la pelea. La herramienta impactó directo en la espalda del soldado, haciendo que su cuerpo se endureciera un segundo, suficiente para que Naeria tomara control. Con una maniobra limpia, le arrancó el casco. El rostro que quedó al descubierto era pálido, carente de expresión, con implantes bajo la piel. No era un simple soldado. Era un ejecutor. Naeria lo miró directo a los ojos mientras lo ahogaba con su propia correa táctica. Deberías haber traído más, susurró, antes de soltarlo al suelo. El enemigo murió sin un solo sonido. Julián se dejó caer contra la pared, jadeando. ¿Qué demonios son esos? No son soldados comunes. Son cazadores. Siguen el olor de la sangre y no se detienen hasta cumplir su orden. Y yo acabo de convertirme en su blanco, gruñó él. Naeria se acercó, le tomó el rostro entre las manos, y por primera vez desde que abrió los ojos, lo miró no como una madre protegiendo a su hija, sino como una mujer que estaba viendo al hombre que lo salvó. Podrías haberte ido. Te di la salida. Pero te quedaste. Eso no lo hace cualquiera, Julián. No soy cualquiera. Pero tampoco soy un idiota. Me voy a quedar hasta que ustedes estén seguras. Luego, veré qué queda de mí. Ella se inclinó y le apoyó la frente contra la suya. Un gesto de su cultura. Intenso. Casi íntimo. Te lo juro por mi sangre. No dejaré que te pase nada. Detrás de ellos, Sarella salió lentamente de su escondite, con los ojos humedecidos. ¿Ya, se fueron? Julián la abrazó sin decir nada. Sentía el temblor de su pequeño cuerpo contra el suyo. Sentía también la promesa no dicha de un destino que ya no podría evitar. Naeria recogió el casco del enemigo, lo examinó, y su rostro se endureció. Este no fue un ataque al azar. Este sello, lo usaban los ejércitos de mi clan. El escuadrón de élite personal de mi hermana. Julián entrecerró los ojos. ¿Tienes una hermana? Y ella es la nueva soberana. La que juró matarme si alguna vez volvía a respirar. El refugio ya no era seguro. Ni la ciudad. Ni el planeta. Y mientras el humo de la batalla se disipaba, y los cuerpos sin vida quedaban tirados entre sombras, algo dentro de Julián comenzó a arder. No solo rabia. No solo miedo. Era otra cosa. Era la necesidad de proteger. De luchar. De quedarse. No por deber. Sino por ellas. A las pocas horas, Calzari Prime ardía. No en los noticiarios. No en las transmisiones oficiales. Ardía en los márgenes, en los pasillos invisibles del submundo, donde nadie lloraba a los muertos porque todos sabían que podrían ser los próximos. 5 escuadrones de limpieza habían sido activados. Nadie supo sus nombres. Solo quedaban sus rastros, callejones vacíos, sangre negra bajo placas metálicas y un silencio que se propagaba como gas tóxico. Julián miraba desde la escotilla oxidada del refugio, observando la niebla púrpura mezclarse con humo verdadero. No se escuchaban alarmas. Eso era lo peor. Cuando Calzari no gritaba, era porque estaba matando en silencio. Naeria guardaba el casco del enemigo en un saco, ocultándolo como quien guarda una llave peligrosa. Su mirada no era de miedo, sino de decisión. Había asumido lo que venía. Sabía que no volvería a ocultarse, que la sombra de su hermana había dejado de ser solo un recuerdo. Sarella dormía. Exhausta, acurrucada sobre una manta sucia, su cuerpo temblaba de forma intermitente, como si la pesadilla aún respirara con ella. Julián se sentó junto a Naeria. Ambos permanecieron en silencio por largo rato. No hacía falta hablar. Compartían la misma sensación, esa calma artificial que solo existe antes de que todo se derrumbe. Finalmente,
Él rompió el silencio. Este planeta ya no es opción. Ella asintió. Pero no podemos huir como fugitivos cualquiera. Mi hermana controla todas las rutas legales. Si detecta tu firma genética junto a la mía, enviará algo peor que ejecutores. Julián miró el brazalete militar que había evitado usar durante años. Lo sostuvo entre los dedos, pensativo. Podemos ir por rutas ciegas, fuera del radar oficial. Pero necesito acceso a un hangar y a una nave vieja, una que nadie reclame. Y alguien que sepa hackear los permisos de vuelo. Naeria lo miró de reojo. Conozco a alguien. No tardaron en salir. Se camuflaron entre mantas y ropa desgastada, mezclándose entre el flujo de refugiados que huían del caos silencioso. Cada paso que daban era como caminar sobre un hilo de acero. Los drones vigilaban desde arriba, cruzando el cielo como aves de metal hambrientas. Pero Julián conocía ese juego. Había sido parte de él mucho antes de Calzari. Pasaron por callejones donde la humedad tenía sabor a sangre. Se cruzaron con cuerpos cubiertos por mantas de plástico que nadie se atrevía a destapar. Apretaron el paso cuando dos cazadores de recompensas detuvieron a un niño para escanearle los ojos. Lo soltaron sin decir palabra y continuaron como si fuera parte del aire. Sarella apretaba la mano de su madre con fuerza, sin atreverse a mirar atrás. El contacto de Naeria vivía en un sótano bajo una fábrica de humo negro. Se llamaba Brelan, un exingeniero con los ojos ciegos pero los dedos más rápidos del planeta. Olía a aceite rancio y a desesperación, pero su mente aún funcionaba con la precisión de un cirujano. Les consiguió identidades falsas, registros borrados y el acceso a una nave vieja clase minero que nadie reparaba desde hacía años. Esto no va a volar mucho, dijo el viejo mientras soltaba una carcajada. Pero si alguien puede mantenerla viva, eres tú, humano. Naeria dejó unas piezas de oro antiguo como pago. Brelan las tomó sin hacer preguntas. Los que preguntaban en Calzari solían terminar sin lengua. Esa noche, mientras la nave esperaba bajo la sombra de una torre abandonada, Julián revisaba los sistemas en silencio. El aire olía a motores viejos, a ozono, a principio de viaje. Pero también olía a decisión. A punto sin retorno. Naeria apareció detrás de él. Has hecho mucho más de lo que cualquiera hubiera hecho por nosotras. Él la miró por encima del hombro. Tú también. Pudiste matarme cuando despertaste. En vez de eso, confiaste en mí. Eso no lo hace cualquiera. Ella se acercó, despacio, como si cada paso revelara algo que no se atrevía a decir. Y luego, sin palabras, colocó su frente contra la de él. Esta vez no como gesto de respeto tribal, sino como algo más. Los ojos de Julián se cerraron. No había batalla en ese contacto. No había miedo. Solo el reconocimiento entre dos almas marcadas, dos guerreros cansados, dos corazones al borde de algo que no sabían nombrar aún. Gracias, dijo ella con un susurro que se perdió entre las paredes metálicas. Y entonces la nave vibró. No por el encendido, sino por impacto. Una explosión sacudió el hangar viejo. El suelo tembló. Sarella gritó desde dentro. Julián corrió. La niña estaba bien, pero el techo se agrietaba. Otro impacto. Más cerca. Las alarmas exteriores activadas. Fuerzas hostiles, 6 unidades. Armados. Cerca. Naeria tomó una palanca metálica. Julián se lanzó hacia los controles de encendido. La nave aún no estaba preparada. Necesitaba tiempo. No lo tenía. Entonces los vio. Figuras negras, descendiendo con cables desde la torre. Como arañas de guerra. Los cazadores habían llegado. Naeria salió al encuentro de ellos, sin miedo, su cuerpo convertido en arma viva. Golpeó al primero en pleno rostro, partiendo el casco con un solo impacto. Se movía con precisión, como si su cuerpo conociera la danza de la muerte mejor que cualquier otra cosa. Julián tomó su bastón, el mismo de antes, y se colocó junto a ella. El segundo enemigo cayó tras una descarga directa al cuello. El tercero se arrojó sobre él, derribándolo al suelo. Forcejearon. La mano del enemigo apretó su garganta. El mundo se oscurecía. Y entonces vio un destello. Naeria. Sus ojos brillando de rabia. Una cuchilla improvisada. Un movimiento limpio. El enemigo se desplomó, con el cuello abierto. Ella se agachó, lo ayudó a levantarse, y lo sostuvo por un instante más de lo necesario. No te mueras. No ahora. No planeo hacerlo. La nave rugió, por fin viva. Julián corrió a los controles,
gritó a Sarella que se sujetara. Naeria saltó dentro justo antes de que las puertas se cerraran. Los motores gritaron como bestias, alzando la nave a través del humo y del fuego. Atrás, Calzari desaparecía. Adelante, los esperaba el vacío del espacio. Y el inicio de una guerra que ya no era solo por sobrevivir. Ahora era por ellas. La nave crujía como si el metal mismo supiera que no estaba hecha para volar. Cada kilómetro ganado en el vacío era una victoria contra la muerte. Julián maniobraba desde la cabina con los dientes apretados, sintiendo como el casco vibraba bajo sus pies, como si los motores protestaran por cada segundo extra de vida que él les exigía. El sudor le corría por la frente, y no era por el calor. Era por la responsabilidad. Había llevado a una madre y a una hija al borde del espacio profundo, y ahora no había marcha atrás. Naeria estaba detrás de él, vigilando los radares. Tenía una postura rígida, concentrada, con la vista fija en los monitores. Desde que despegaron, no había soltado palabra. Pero su presencia se sentía como un escudo silencioso. Cada vez que se cruzaban sus miradas, algo no dicho pasaba entre ellos. Una especie de reconocimiento constante. Como si cada segundo al lado del otro reafirmara que estaban hechos para resistir juntos. Sarella dormía en una cápsula médica improvisada en la parte trasera, agotada por el miedo y la adrenalina. Julián la había cubierto con una manta térmica y le había conectado un suministro básico de nutrientes. La niña, incluso en su descanso, mantenía una expresión de tensión en el rostro, como si no pudiera desconectarse del peligro ni siquiera en sueños. La nave dejó atrás la órbita de Calzari y se adentró en un corredor estelar poco vigilado, donde las comunicaciones eran débiles y el tráfico inexistente. Pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Aún nos siguen, dijo Naeria sin apartar la vista del escáner. Julián no respondió de inmediato. Observó las señales en la pantalla. 2 naves, clase depredador. Ligera, rápida, sin balizas. Los mismos tipos que intentaron matarlos en el hangar. No eran soldados comunes. Eran sabuesos. No tenemos velocidad para perderlos. Lo sé. Entonces no tenemos salida. Tal vez no necesitamos una salida. Tal vez solo necesitamos un lugar donde enfrentarlos. Naeria lo miró por fin, y esa mirada fue distinta a todas las anteriores. Ya no era solo una guerrera. Era una mujer eligiendo su destino. ¿Y a quién compartirlo? Conozco una estación de extracción abandonada en el anillo de Faros 9. Está fuera del mapa. Sin energía. Pero tiene atmósfera estable y una sala de presión donde podríamos tenderles una trampa. Julián frunció el ceño. Una trampa en una caja oxidada en medio del vacío. Tú me preguntaste si sabía pelear. Yo te digo ahora, no sé huir. No otra vez. Él asintió con lentitud. Entonces haremos que se arrepientan de seguirnos. Tomó el control manual y ajustó el curso. El sistema gruñó en protesta, pero obedeció. La nave giró hacia el anillo oscuro de Faros 9, una región abandonada desde hace años tras un colapso minero que mató a cientos. Nadie iba allí. Los radares no escaneaban esa zona. Solo los fantasmas la habitaban. Y eso era perfecto. Durante las siguientes horas, mientras la nave se deslizaba como un espectro entre ruinas estelares, Julián y Naeria prepararon todo. Conectaron generadores portátiles, instalaron campos eléctricos para cerrar entradas, y colocaron trampas caseras con material de desecho. El lugar olía a óxido seco y polvo de metal. Cada rincón tenía huellas de abandono. Pero eso no importaba. Lo importante era que por fin tendrían el terreno a su favor. En una de las salas, entre herramientas esparcidas y paredes agrietadas, Julián se detuvo a mirar a Naeria. Ella sujetaba una pieza de energía con las manos desnudas, sudando, el cabello pegado al rostro. Respiraba rápido, agitada por el esfuerzo. No llevaba su túnica habitual. Solo una prenda básica, ceñida, que dejaba ver las cicatrices en su espalda. Marcas antiguas, líneas quemadas, testimonio de castigos que nadie debería soportar. Él se acercó. Naeria lo sintió, pero no se movió. No dijo nada cuando él le tocó el hombro. Solo giró el rostro, lentamente, y sus ojos lo encontraron. No había necesidad de más palabras. Lo que había entre ellos no requería explicación. Ella dejó caer la herramienta y lo abrazó. Fue un abrazo fuerte, sin dramatismos. El tipo de abrazo que sostiene, que contiene, que salva. Sus cuerpos se quedaron así por largo rato. Hasta que él deslizó la mano hacia su mejilla,
y ella le rozó la piel con los labios. Un gesto simple, pero dentro de ese beso tímido había todo lo que no se atrevieron a decir en las últimas horas. No tienes que hacer esto conmigo, murmuró él. Pero ya lo estoy haciendo, respondió ella. Y volvió a besarlo. Allí, entre chatarra y sombras, bajo el sonido distante de los generadores, sus bocas se encontraron con hambre callada. No era pasión violenta. Era algo más profundo. Una necesidad acumulada. Una tregua entre dos almas que habían vivido demasiado al límite. Naeria se apoyó en él, respirando contra su cuello. Sus manos recorrieron la espalda de Julián, como si buscara asegurarse de que era real. Él la sostuvo con fuerza, como si al soltarla fuera a desvanecerse. No nos queda mucho tiempo, dijo ella en voz baja. No necesitamos más tiempo. Solo la decisión. Y ya la tomamos. Cuando se separaron, había fuego en sus miradas. No solo deseo, también promesa. El radar vibró. Están aquí, dijo Julián. Naeria se incorporó, recogió su arma improvisada, y asintió. Entonces vamos a terminar lo que empezaron. Ambos salieron del cuarto, caminando juntos hacia la sala de presión de la estación. La oscuridad los envolvía. El silencio los acompañaba. Pero dentro de sus cuerpos había algo que los cazadores no podían entender. Determinación, rabia y amor. Porque ahora, no estaban luchando por sobrevivir. Estaban luchando por proteger lo que habían encontrado en medio del caos. El uno al otro. Y esta vez, no pensaban perder. La estación minera de Faros 9 dormía entre los anillos de polvo cósmico como una bestia muerta. Sus pasillos estaban vacíos, oxidados, cubiertos por placas flotantes que chirriaban con cada vibración. Era el tipo de lugar donde nadie espera un corazón palpitando, y mucho menos dos guerreros dispuestos a incendiarlo todo por proteger lo que habían encontrado. Julián y Naeria esperaban en la sala de presión. Habían transformado el lugar en una trampa viviente, conductos cerrados con campos eléctricos, minas improvisadas con celdas de energía vieja, estructuras listas para colapsar con una simple detonación. Sarella estaba escondida en el núcleo central, rodeada de placas selladas y bajo la vigilancia de un dron médico programado para no abrir la compuerta bajo ninguna condición. El radar vibró con pulso constante. Las dos naves de los sabuesos descendían. Están aterrizando, dijo Naeria. Su voz era tranquila, firme, como la de alguien que ya había muerto una vez y no tenía nada que perder. Pero Julián sabía que ahora sí tenía algo que perder. Y por eso estaba más peligrosa que nunca. Se aproximan 6 cuerpos. Probablemente un equipo de asalto. Perfecto. 6 blancos. La puerta exterior de la estación tembló. Luego otra. Y otra. Cada zumbido era una entrada forzada, directa, sin sutilezas. No venían a negociar. Venían a matar. Julián se colocó detrás de una vieja consola que él mismo había preparado con energía electromagnética. Naeria se escondió en las alturas, suspendida entre vigas metálicas, con una barra de aleación lista para caer como el juicio. El primero entró. Alto, blindado, con sensores por todo el cuerpo. Avanzó sin ruido, analizando el entorno. Pasó junto a Julián sin verlo. Y justo cuando cruzó el umbral, Julián activó la descarga. El campo se cerró detrás de él y lo atrapó en una jaula de electricidad. El cuerpo se estremeció y cayó humeando. El segundo se lanzó por la derecha, rompiendo una compuerta. Naeria descendió como un relámpago, su barra metálica golpeó directo en el casco. El cráneo del enemigo se partió con un chasquido húmedo. Ella no esperó a que el cuerpo tocara el suelo. Ya estaba girando hacia el siguiente. 3 sabuesos entraron juntos por el pasillo central. Coordinados. Disciplinados. Julián y Naeria se replegaron al núcleo, donde la visibilidad era menor. Las luces parpadeaban. El sonido metálico de pasos rápidos llenaba el espacio. Uno de ellos lanzó una granada de rastreo. El estallido reveló las posiciones. Naeria fue alcanzada por el pulso. Cayó de rodillas, aturdida. Julián gritó su nombre, pero no fue a rescatarla. Sabía que eso la pondría en más peligro. En lugar de eso, disparó una celda de plasma hacia el suelo, provocando una explosión que derrumbó parte del techo. Separó a los sabuesos, bloqueó su avance. Naeria se puso de pie tambaleante. Sus ojos ardían de furia. Se limpió la sangre de la boca y avanzó. Cada movimiento era una declaración. No me vas a arrebatar esto. No otra vez.
Julián se enfrentó a uno de los sabuesos cuerpo a cuerpo. No tenía ventaja física, pero sí táctica. Lo arrastró hacia una compuerta con presión invertida. Cuando lo empujó dentro, cerró el sello y activó la purga de oxígeno. El cuerpo quedó flotando en el interior, congelado. Naeria ya había vencido al otro, pero sangraba por la pierna. Se apoyó en la pared, jadeando. Solo queda uno, dijo ella. Entonces lo escucharon. Una voz por el altavoz central. Fría, precisa, femenina. Naeria, has hecho suficiente. No te voy a matar. Aún puedes regresar. Solo entrégame al humano y a la niña. La hermana. No hay nada que me lleve de vuelta a ti, respondió Naeria, mirando al cielo como si hablara a un fantasma. ¿Ni siquiera tu honor? El silencio fue absoluto. Luego Julián se acercó, activó su comunicador y habló. Ella no necesita honor. Porque tiene algo que tú no tienes. Tiene amor. Y con eso, apagó el canal. La última figura apareció entre el humo. No era un sabueso. Era su hermana. Alta, vestida con una armadura ceremonial, rodeada por una nube de drones defensivos. En su rostro no había odio. Había lástima. Te convertiste en esto por un humano. No. Me convertí en esto por mí. Por Sarella. Por la verdad. Julián cargó su bastón una vez más. La hermana se lanzó al ataque. Naeria y Julián pelearon juntos. No como aliados. Como una sola sombra. Cada movimiento era reflejo del otro. Cada golpe, una coreografía letal. La armadura de la hermana era resistente, pero no suficiente. El bastón golpeó en la nuca. La barra de Naeria en el costado. Cayeron juntos sobre ella, y la inmovilizaron. Respira, le dijo Naeria a su hermana. Porque será la última vez que podrás hacerlo creyéndote superior. Y la dejó inconsciente. No la mataron. No porque no pudieran. Sino porque ya no era necesario. Habían ganado. Horas después, cuando el polvo se asentó y la estación fue liberada, Julián programó la nave hacia un mundo lejano, sin mapas, donde podrían comenzar de nuevo. Sarella dormía entre mantas limpias. Naeria lo miraba desde el asiento opuesto. ¿Y ahora qué somos tú y yo?, preguntó ella, sin ironía. Lo que queramos ser. Naeria se inclinó hacia él, con una sonrisa que ya no contenía tristeza. Lo besó sin urgencia. Esta vez no para sobrevivir, sino para vivir. En los ojos de Sarella, cuando despertó, brillaba algo nuevo. Seguridad. Esperanza. Familia. Y mientras la nave se perdía entre estrellas, lo único que quedó atrás fue el eco de lo que fueron. Y lo que ahora, por fin, serían. Juntos. Felices. Vivos.